Sí, de manera general, sí, podríamos decir que es eso. ¿Alguien más? Podríamos decir que son formatos específicos para realizar algún documento en Word, por ejemplo. Sí, también. Ok. Sí, creo que las opiniones van orientadas a lo que son estas normas. APA viene o sea, estas siglas son American Psychology Association, eh, que básicamente dice que son estándares que son reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y también del académico. Y esto se ha convertido en un manual, más que todo sobre cómo debería de presentarse un trabajo de carácter investigativo. El formato acá, este es el formato que vamos a estar utilizando. Esta es la versión 6 y nos da este formato en general. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a trabajar aquí paralelo. Voy a abrir un documentito aquí de Word y les voy a compartir pantalla también del documentito de Word. Ok, lo voy a compartir acá. Quiero ver, voy a pasar esto para acá. Y ahora voy a hacer esto. Ahí está. Ok, ¿pueden ver el documento de Word también? Sí, sí, sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta parte de las normas? Vamos a ver. La producción. Ahí está. Va. Esta es lo que nos dice acá el formato general, que en primer lugar, el tipo de letra. El tipo de letra dice que tiene que ser una Times New Roman, así como está. Vamos a ver si la pueden ver ustedes. Sí se puede ver. Ahí está. Times New Roman. Luego dice que el tamaño de la letra tiene que ser 12 a excepción del encabezado inicial. Entonces acá básicamente dejamos definido como 12. Bueno, aquí podríamos crear un estilo. Si quiere podríamos crear un estilo. Vamos a ver que se llame estilo general. Lista previa del estilo. Podemos modificar. Y aquí ya le ponemos Tiny Roman 12. Y ahí estamos. Va. Ya tengo. Lo podría guardar así como estilo general. Ya tengo el estilo. Dice que el interlineado. Acá el interlineado va espacio doble o 2.5. Entonces nos vamos acá y el interlineado es el espacio que está acá. De manera general le ponemos el 2. Otra de las cosas que nos dice que los marcos. Entonces acá creo yo que es en disposición. Nos vamos a acá. ¿Cuánto? 2.54 para todos. Aquí ya está dado en centímetros. 2.54 y 2.54. Estamos ahí y ahí ya tenemos el documento listo con los márgenes. Luego de esto nos dice que la sangría marcada con el tabulador del teclado o 5 espacios.
Entonces acá básicamente lo que nos dice es que si nosotros tuviéramos acá un título del proyecto, cuando nosotros empecemos dejamos 1, 2, 3, 4, 5, aquí empieza el desarrollo del tema que deben de realizar del proyecto que seleccionaron para el curso de esa metodología. Ahí está. Eso así se vería si lo hiciéramos con 5 espacios, pero si no, se vería, vamos a ver cuánto le colocan. Dice que pueden ser 5 espacios o una de tabular. El tabular quedaría aquí. Entonces, cualquiera de los dos podrían usar. Pueden usar el tabular para no estar contando cuántos espacios hay. Entonces, cualquiera de las dos puede ser válida. Y acá dice alineación del texto. La alineación del texto se refiere a esto, ¿ve? Para dónde va a ir. Si va a ir justificado, si va a ir a la derecha, si va a ir centrado o a la izquierda. En caso de esto nos dice que todo tiene que ir a la izquierda. Y dice la numeración del margen superior del derecho. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos, vamos a ver, disposición, no, insertar, encabezado. El encabezado puede ser, perdón, no es acá. El, no, perdón, número de página. El número de página tiene que ir al principio, a la derecha, dice, ¿eh? Y se ve numeración de título, margen superior derecho. Entonces tiene que ir acá, ¿eh? Entonces cuando nosotros hagamos otra, aquí estamos con el número. Entonces este es el estándar que debería de tener, bueno, este es el formato que debería de tener nuestro documento. ¿Dudas con esta parte de la configuración del documento? Este, ¿esto siempre nos lo va a recordar o nos va a dejar la presentación? La presentación ya está, la presentación se los voy a publicar. Yo para dónde poder consultar las Ah, normas. sí, sí, no tengas pena, eso lo voy a publicar para que lo tengan a la mano siempre. Sí. Ok, entonces ahorita después de sigue la organización de los encabezados. Esto también tiene que ver con el documento. Ok, cuando hablamos de organización de los encabezados, dice que tienen que llevar algún tipo de orden y jerarquía para saber cuáles son los niveles. Entonces, para el nivel 1 dice, el encabezado centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas. Va, ¿cómo quedaría? Quedaría, digamos que estamos hablando de este mismo documento. Veamos. Título, nivel 1. Entonces lo que nos dice es de que tiene que ir centrado, tiene que ir en negrita y acá. Y recuérdense que en el anterior decía que el título principal tenía que ir en 16. Entonces ya lo configuré como 16. El título nivel 2 dice que tiene que ir, vamos a ver acá. Título nivel 2. Incluso aquí tendré que ir acá. El nivel 2 ya podría ir en 12. Y dice que el encabezado alineado a la izquierda con negritas, mayúsculas y minúsculas. Así. Ahora, título nivel 3. Dice que acá dice el encabezado párrafo con sangría, negrita, mayúscula, minúscula y punto al final. Entonces quiere decir que tiene que llevar una sangría, sangría, negrita, mayúsculas y minúsculas y un punto al final. El nivel cuarto del título, el nivel 4 dice encabezado de párrafo
con sangría, negrita, cursiva, mayúscula, minúscula y punto final. Va a la misma, a la misma de este, ¿ve? Título nivel 4. Pues ya sangría ya está, negrita ya está, cursiva es lo que me hace falta. Cursiva es acá, nivel 4. Y el último, sé que es título nivel 5. Tiene que ir con sangría ya, con cursiva ya, mayúsculas, minúsculas y un punto al final. Aquí me hizo falta el punto y aquí tiene que ir con cursiva pero sin negrita. Entonces así quedan, ¿ven? Así queda la jerarquía en cuanto a la organización de los encabezados para cada uno de los típicos. ¿Dudas, preguntas con esta parte? Pues, ¿vamos bien? ¿Está fácil? Ingeniero, en algún trabajo que nos va a dejar algo así, usted va a decir manual APA nivel 2 o nivel 3 o algo así No, que... eso ustedes lo van a definir. Digamos que acá fueran, por ejemplo, si estuviéramos hablando de, vamos a quitarle esto, ponemos esto y aquí, digamos, la la computación. Entonces aquí podríamos hablar acerca de, por ejemplo, el hardware. Esto sabemos que es a nivel 14, a nivel 12. Pero el hardware puede dividirse, o tal vez digamos, hablemos de los tipos de hardware. Ese sería 1.3. 1.4, este nivel 3 quedaría acá. Hardware. Aquí está. Va. Perdón, digamos. Ok, digamos tal vez no sé esto. Pongamos acá. Ok, ya sé. Periféricos. Ese sería el otro nivel. Y la subdivisión de periféricos podría ser periféricos de entrada y salida. Entonces este ya iría, este es el 1, 2, 3, el 4 dijimos que iba a ir con acá. Y podríamos poner unos 5, ahorita no se me ocurre uno. Por ejemplo, podríamos poner Los audífonos. tarjeta. Cabal, a eso iba. Un tipo de periférico específico. Entonces acá lo pondríamos de esta manera. Tarjeta gráfica. Ahí está. Entonces si se dan cuenta, esto nos va a servir como que para ordenar de manera jerárquica cuál es el título, cuál es el subtítulo, el nivel 1, el nivel 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, pero digamos no es necesario que alguien les diga, miren, este es nivel 4 o este es nivel 5, sino que va a depender de cuáles sean las subdivisiones que tenga el tema. Con que estén aquí los 5 niveles no quiere decir de que su tema vaya a tener, se tenga que bajar a una, digamos, no es que tenga que tener una jerarquía como de 5 y siempre va a tener que ser así, sino que puede ser de que solo tenga, por ejemplo, la computación, el hardware y aquí el software y ahí se acabó, ya no bajaron ni el nivel 3, ni 4, ni 5, o puede ser que se queden en el 4 o puede ser que se queden en el 3. Realmente ahí ya no importa. Lo importante es de que si el tema que ustedes están desarrollando o quieran abarcar tiene varios niveles, entonces que lo coloquen de manera ordenada, con un orden lógico, ¿verdad? No sé si estamos bien ahí, la persona que me preguntó. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok.
Entonces, así quedaría nuestro documento, así, bueno, así va quedando nuestro documento en base ya a los WhatsApp. Bueno, de aquí en adelante es donde se pone interesante. Vamos a ver. Este es un video ahí lo miran. No vamos a verlo. Eh, y acá es, aquí es donde ya empieza un poquito bueno, aquí todavía no, en dos. Digamos acá la seriación, básicamente la seriación lo que nos dice es eh, como la numeración, aquí dice la numeración o las viñetas que nosotros podemos utilizar. La numeración dice que tiene que ir con 1 punto. Entonces, si yo quisiera colocar acá en los periféricos de salida, y yo coloco, por ejemplo, a ver, los periféricos de salida son los siguientes. Por ejemplo, tengo de acá y puedo poner que tengo que elegir el 1 punto. Este es el que me va a servir. Digamos, acá podemos poner tarjeta gráfica, audífonos, teclado, mouse, impresora, y así me puedo ir. Así puedo ir desglosando aquí todos los periféricos que yo quiera enlistar. Pero también nos habla de las viñetas. Dice que las viñetas, dice que por regla general la selección debe mantener el mismo orden sintáctico de los enunciados y mantenerse en alineación paralela. Esta alineación se refiere a que si aquí vamos a empezar a poner la numeración de las viñetas, siempre tiene que ir aquí. O sea, no podemos hacer, por ejemplo, que inicie aquí y aquí pongamos otras descripciones, ¿verdad? Otra y otra y otra. Entonces esto dice que no es permitido que se haga, sino que tendría que ser todo bajo la misma estructura. ¿Verdad? Ahí está. Ok, algo importante acá, digamos que el uso de las viñetas y de la numeración es importante. Aquí habla acerca de que su uso no es indistinto. Esto quiere decir de que la numeración se va a utilizar cuando haya un orden, ya sea cronológico o de manera secuencial, tiene que haber un orden. Entonces, por ejemplo, vamos a listar las primeras 10 razones por las cuales, bueno, vamos a listar las 5 primeras actividades que la gente prefiere hacer en Semana Santa. Entonces, y sabemos de que vamos a poner de primero la que se repite más, entonces ahí lleva un orden. Puede hacer de que la gente de las actividades que haga más sea descansar en su casa. Como segundo lugar, la gente sale a las piscinas. Como tercer lugar, la gente sale a las procesiones. Y así, pero digamos ahí tenemos un orden. Entonces, sí, digamos, sí, Giancarlo, digamos en este ejercicio, para este ejemplo, sí, digamos entonces, aquí nosotros tendríamos que utilizar la numeración. Pues aquí tendríamos que hacer una numeración de, digamos, vamos a quitar esto y esto, actividades que se realizan durante Semana Santa. Si vamos a hablar en orden, digamos, no pongamos, ya sabemos que es por orden. Entonces acá podríamos colocar salir a las piscinas, descanses en casa, salir a lugares turísticos y salir a procesiones. Entonces esos son
ya tenemos un orden. Pero en cambio las viñetas se utilizan, digamos, para las viñetas no le interesa el orden, entonces cuando lo que querramos listar no tiene un orden definido, podemos utilizar las viñetas. Entonces, acá podríamos utilizar las viñetas, porque no, porque simplemente estamos listando periféricos de estilo. Entonces acá podría utilizar viñetas. Lo que sí habla el documento es de que si yo empiezo a utilizar viñetas de puntito, todo tiene que ser de puntito. No puedo estar mezclando viñetas. Si yo elijo esta de chequecitos, pues todo se va con chequecitos y no cambia, porque el documento tiene que ser estándar. Bien, hasta ahí, dudas con la parte del uso de la numeración y de las viñetas. De momento no. Yo con Ok, una, deciden. pero sí pueden ir viñetas y numeración en el mismo documento. Sí, eso sí puede haber. Viñetas y numeración sí se pueden utilizar ambas, solo que, digamos, eh, puedes utilizar, por ejemplo, acá, si empezaste con números, seguís con números. No puedes mezclar, lo que no puedes hacer es mezclar números y viñetas en este mismo bloque, por ejemplo. Mezclar tipos. Ajá, Ah, bueno. exactamente. Ah, Siempre, digamos, acá habla acerca, en teoría, bueno, prácticamente si estás hablando aquí de orden, trabajas con números y todo lo que vas a listar acá es con números. Y si aquí tenés viñetas, pues todo lo vas a trabajar con viñetas. Y sí se pueden ir alternando en cada una de lo que necesites listar. muchas gracias, Inge. Ok, va. Y ahora vamos entonces con la parte de las tablas. Aquí vamos a ver tablas y figuras. Dice que para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos disponibles de los programas electrónicos. Ahorita vamos a ver una en Word. Dice, no hay prescripción determinada sobre el modelo que debe utilizarse. Dice, las normas APA indican que las tablas y las figuras deben enumerarse con números arábicos. El 1, el 2, el 3. O sea, sería tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4 y así. Figura 1, figura 2, figura 3. Y así vamos a ir listándolas. Ok, entonces dice que lo que no está permitido hacer, dice que es este tipo de numeración que ustedes ven acá, el 1A, el 2A, el 3A, o sea, no, ese número, ese tipo de, de numeración no se puede utilizar. En algún momento también, cuando ya estemos armando un índice, es importante eh, que bueno, se van a dar cuenta que hay un índice para el contenido y también hay un índice para las tablas y figuras que nosotros vayamos a colocar dentro de nuestro documento. Ok, entonces vamos a ver acá el ejemplo. Eh, Algo que nos dice acá APA es de que para la construcción de una tabla, vamos a insertar una tabla, digamos que sea esta. Ya tenemos una tabla. ¿Qué nos está diciendo acá APA? Dice que hay que colocarle, tanto en las tablas como en las figuras, se le coloca una nota si deben explicar datos o abreviaturas, si el material es tomado de una fuente protegida y en la nota se debe dar crédito al autor original. Ok, entonces una tabla debería de verse de esta manera. Este es el formato. Aquí vemos acá, habla acerca también, vamos a ver, aquí está. Dice que APA recomienda un formato estándar de tabla donde no se utilizan líneas para las filas ni las celdas, solo para las columnas. Entonces, acá, si ustedes van a utilizar una tabla, no deberían de utilizar una tabla así. Esta es una tabla tradicional, todos la hemos trabajado, donde ponemos acá, por ejemplo, nombre, edad, ciudad, sexo, vamos a ver qué más se me ocurre acá, teléfono, correo. Y venimos aquí, Pedro, edad 21, ciudad de Guatemala, sexo.
masculino, teléfono 123, correo 123 arroba 123.com, Ana, 26 años, Panamá, femenino, Panamá es una ciudad. 406 arroba .com. Vamos a ver otro. Vamos a poner acá a Juan 25, Juan más masculino. Vamos a ver, ya casi terminamos. Ok, ya tenemos acá. Vamos a poner acá las tildes correspondientes aquí para que no se nos vaya a ver aquí con la tabla. Entonces lo que nos dice acá es de que tiene que aparecer, ok, hay que ponerle un título que debería ser acá. Vamos a ver cómo lo tienen acá. Ok. Figura 1. Vamos, aquí sería tabla 1. Tabla 1. Si tuviera un título se lo pudiéramos colocar o una descripción, digamos, listado de personas entrevistadas. Ahí está. Acá digamos digamos si de alguna manera tuviéramos una fuente, la ponemos acá. Digamos fuente y ponemos libro de método, tal vez no libro, va, metodología de la investigación 2005, por ejemplo. Va, entonces la tabla no se queda así. La tabla debería quedarse diseño de tabla y dice que no tenemos que colocar columnas. Entonces la tabla debería de quedar de esta manera. Aquí podríamos colocarle, digamos, según como está acá, pareciera ser negritas normales al título. Vamos a ver acá el título. Acá pareciera ser que está en cursiva y le quitamos el interlineado. Mira, el interlineado. Solamente para hacer referencia a esto. Acá. Entonces así quedaría la referencia de una tabla. Lo voy a... Ahí está. Entonces acá, así es como debería de hacerse, diseñarse una tabla. ¿Dudas con esta parte? No, Inge, Vamos bien, va todo bien, va. Entendible por el momento. Sí, todo bien. sí, entendible, bastante bien. Ok, va. Vamos entonces ahorita con la figura, solo que para la figura voy a traer una figura, ¿va? Figura de proceso. Solo porque no tengo una figura así a la mano voy a... ya sé que lo voy a usar. Va. Entonces aquí para la figura dice que va de la misma manera. Digamos acá podríamos... no se vino la imagen. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. El proceso de Scrum. Entonces acá podríamos colocarle acá, ya sea que querramos colocarle algo parecido a esto. Vamos a ver si la figura no nos dice algo específico. No, aquí habla acerca de que puede ser gráficos. Esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado en cada tabla y figura. Entonces si es en cada tabla y figura, entonces pues yo podría hacer esto, ¿no?
figura 1, proceso general de Scrum. Scrum es una metodología de desarrollo. No, perdón, no es una metodología de desarrollo. Es un marco, es un framework para poder desarrollar de manera general cualquier proceso. Acá, digamos, si no tuviera fuente, pues no le ponemos. Aquí no lo voy a poner fuente porque lo saqué de internet. Pero entonces así quedarían las tablas y así quedarían las figuras. Si se dan cuenta, de la misma manera se van a hacer, se van a identificar acá. Si hay alguna fuente lo ponemos abajo, igual para las figuras. Ok, empezamos con esto. Aquí se dan cuenta, aquí pone la fuente si hubiera, ¿no? Bueno, y aquí viene lo que es un poquito realmente tedioso. La parte de la citación y la paráfrasis en estilo APA. Aquí básicamente en esta parte nos dice, bueno, le vamos a dar, vamos a guiarnos por Mañana sales autor, entonces. fecha y por página. Eso es lo que nos dice en general esto. Entonces acá, voy a tomar acá lapicito, vamos a ver si me funciona. Ahí está, vamos a ver. Acá dice que para hacer citaciones de menos 40 palabras lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a colocar acá. Lo podemos hacer de estas dos formas que están aquí abajo. Una puede ser, aquí ponen el ejemplo, dice, al analizar los resultados y opiniones de Machado, entre paréntesis, 2010, o sea, el autor y el año, y hacer la citación de lo que queremos mencionar. Y luego que cerramos comillas, dobles comillas, colocamos entre paréntesis la página. O bien, podríamos colocar, analizar los resultados de los estudios previos, encontramos que poner toda la referencia que nosotros, la citación que queremos hacer, y al final de cerrar comillas, colocamos entre paréntesis Machado, 2010, perdón, P de página 74. Cualquiera de los dos es válido para hacer este tipo de referencias. Vemos acá también, y aquí cambia un poquito el contexto porque ya nos dicen, mira, esto es para citaciones que tienen más de 40 palabras. Entonces, la diferencia acá, siempre vamos a utilizar ya sea el autor y el año, y al final la página, o hacer la citación de todo lo que queremos mencionar, y entre paréntesis al final el autor, el año y la página. La diferencia acá es de que cuando son más de 40 palabras, lo que hacemos es, lo empezamos a escribir en un párrafo aparte, le colocamos su tabulación o sus 5 espacios. Acá está, si se dan cuenta, hay un espacio acá, ¿ven? Y ya no colocamos dobles comillas. En el anterior sí hacíamos, si se dan cuenta acá, sí tenemos dobles comillas cuando son citaciones de menos de 40 palabras. En cambio acá no. Acá cambia, hacemos otro párrafo y escribimos toda la citación sin dobles comillas. ¿Entendidos bien con esta diferencia para la referenciación? Dudas de las dobles comillas. ¿Me lo explica otra vez? Sí, mira, digamos acá, en el ejemplo de acá que vemos, las dobles comillas solo las vamos a utilizar cuando hacemos citaciones que tienen menos de 40 palabras. Realmente es parte del estándar. Entonces, acá las utilizamos y cuando iniciamos y cuando finalizamos. En cambio, cuando tenemos más de 40, digamos acá, si se dan cuenta, las diferencias que tienen básicamente las voy a marcar acá. Vamos a utilizar esto. Ahí está. La primera, digamos, cualquiera de estas dos, de esta y de esta, se puede utilizar. Estas son menos de 40 palabras.
digamos, para hacer cualquiera de las citaciones, utilizamos, vamos a ver, utilizamos Machado y en este caso sería el autor y entre paréntesis el año y al final colocamos la página, o al finalizar la citación escribimos entre paréntesis el autor, el año y la página. Y cuando son menos de 40 utilizamos acá las dobles comillas que están acá. Ok. Cuando, cuando se tienen más de 40 palabras, aquí seguimos específica, o sea, seguimos literal con el mismo estándar. Autor y año y al final las páginas, o al finalizar la citación y entre paréntesis el autor, el año y el número de página. La diferencia acá es de que no utilizamos comillas acá, ya no las utilizamos, y cuando empezamos a citar lo hacemos como que en un párrafo diferente. O sea, digamos que aquí tuviéramos más espacio para escribir, ¿ven? Porque lo tenemos acá en la línea, pero lo que hacemos aquí es que cuando ponemos 2 puntos le damos enter, usamos una tabulación y empezamos a escribir la citación y esa básicamente es esa es la diferencia. O sea que, digamos, hay varias similitudes, pero básicamente las dos diferencias que hay entre las dos es que se dejan de usar, en una usa comillas y en la otra no. Y en la otra, la referencia la escribimos en un párrafo diferente. Y ya todo lo demás es igual. Muy bien, muchas gracias, sí. ¿Ok? Yo no puedo borrar eso. ¿Qué es eso? Ok. Aquí viene otro tipo de citación, es de citación indirectas o paráfrasis. Esto quiere decir de que, digamos, que ustedes van a leer una citación y van a como que parafrasearla. Esta parte de parafrasear es como que escribir en nuestras propias palabras lo que otro está describiendo. Eso básicamente es la paráfrasis. Entonces acá dice que las normas de la citación textual, la excepción del uso de las comillas y citación en la palabra. Entonces acá ya no utilizamos comillas. Acá lo que nos dice es de que vamos a utilizar el autor y el año y hacemos toda esta parte, todo lo que está acá después. Voy a usar otro marcador. Vamos a ver. Y todo lo que está acá, ¿ven? Y todo lo que está acá, esto es parafraseado. O hacer toda esta parte parafraseada. Toda esta parte parafraseada. Y esta parte es la del autor, el año y la página. Entonces, ahí, esta es la diferencia entre las citaciones y las citaciones indirectas o paráfrasis. Bien, hasta ahí, con esta parte de la paráfrasis. Aquí, si se dan cuenta, hay muchas similitudes. Ok, luego de esto podríamos tener otras normas de citado, ¿listo? En los cuales podemos tener 2 autores, de 3 a 5 autores, de 6 o más autores y un autor corporativo o institución con siglas o abreviaturas.
Aquí ya nos vamos a cosas bien específicas. Entonces dice que para dos autores podríamos colocar Machado, por ejemplo, y Rodríguez, y el año entre paréntesis. Aquí ya no, bueno, en esta, bueno, aquí sí es, aquí tendríamos que poner las páginas al final. O podríamos poner al final de la citación Machado y Rodríguez, o sea, vamos a poner los apellidos de las personas. De 3 a 5 autores, lo que tenemos que hacer es que la primera vez vamos a citar a todos, Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez y el año. Y al final, o sea, ya después cuando querramos, si queremos hacer referencia a ese mismo libro o documento, lo que vamos a hacer es que vamos a citar solo al primer autor y colocamos ETAL punto y el año. Entonces, si digamos tenemos 8 citaciones de ellos mismos, la primera vez escribimos el apellido de todos y el año, y las veces posteriores vamos a escribir solo el apellido y ETAL punto. Y con eso ya vamos a saber que tiene más autores y que si lo buscamos en páginas atrás, podríamos encontrar la descripción específica. Dice que de 6 o más autores, dice, desde la primera mención se coloca únicamente el apellido del primero seguido de ETL. Entonces, cuando son de 6 a más, pues ya no los listamos todos la primera vez, sino que aquí desde la primera vez solo colocamos el apellido del primero, coma, ETAL. Y ahí ya no hay pierde. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo, vamos bien con esa parte? Esta parte creo que es un poco tediosa, pero vamos bien, ya vamos casi a la mitad. ¿Ninguna duda por el momento? Las diapositivas van a estar en Canvas, ingeniero. Sí, las voy a subir. Hasta que termine, las voy a subir. Ah, sí, sí, sí. Con la práctica van a ir mejorando. Y cuando tengamos aquí dice autor corporativo o institución con siglas abreviadas, dice que la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se utilizan las abreviaturas. Por ejemplo, en el segundo dice Organización Mundial de la Salud, OMS 2014, y luego solo vamos a poner OMS 2014. Aquí es importante cuando las instituciones o el autor corporativo dice tenga siglas o abreviaturas. Oh, ya. Aquí está todo. Cuando no tenga siglas, cuando sea un autor corporativo o instituciones y no tenga siglas o abreviaciones, por ejemplo, dice Instituto Cervantes 2012 o el Instituto Cervantes 2012, todo entre paréntesis. Cuando sean 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, dice se ordena alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias. Y muchos estudios confirman sus resultados, dice Martínez, Portillo, Rodríguez y Zapata. Si se dan cuenta, aquí hay Oh, ya. muchos Oh, ya. autores con diferentes, me Hombre. imagino que diferentes referencias, Oh, ya. Ya, pero ya. lo que se hace es colocarlas en forma alfabética, los De apellidos. la A a la Z. What the fuck? What the Sin fuck? importar el Man, año de what la the publicación del documento. Aunque para ser curioso, curiosamente acá, eh, los años también coinciden de manera ascendente. Curioso. Dice fuentes secundarias o citación dentro de una cita. Lo que se hace es ponerle, por ejemplo, Carlos Portillo dice que es el autor citado en Rodríguez 2015. O sea, está haciendo referencia que Carlos Portillo citó
a Rodríguez de su libro del 2015. Obras antiguas, por ejemplo, hay textos religiosos antiguos son muy reconocidos. Solo se coloca, por ejemplo, Corán 4:1-3, Lucas 3:2 del Nuevo Testamento y no se incluyen en las listas de referencias. Comunicaciones personales, de igual manera, no se colocan en la lista de referencias, pero si las mencionamos, aquí hay un ejemplo de un correo electrónico, dice Manuel Álvarez, comunicación personal, o sea, un correo electrónico el 4 de junio del 2020. Es así, se hace una citación de comunicación personal. Ok. Fuente sin fecha, entonces colocamos el autor y el SF de sin fecha, entre paréntesis. Fuente anónima, dice se escriben las primeras palabras del título o de la obra citada, informe de la gestión 2013 o Lazarillo de Tormes 2020. Aquí es cuando no tenemos un autor del material que vamos a citar. Y citas del mismo autor con igual fecha de publicación. Entonces acá, por ejemplo, si un autor emitió o sacó 2 libros en el mismo año, vamos a hacer referencia a los 2. Entonces al primero le colocamos la A, o sea, aquí sería 2015A y 2015B. Entonces ya sabemos que hacen diferente a 2 documentos diferentes que fueron publicados en el mismo año. Vamos a ver cómo citamos libros electrónicos y ebooks. Hay una herramientita en Google Drive, yo la vi, no recuerdo cuál es su nombre, en el cual nos ayuda a hacer citaciones y referencias. Entonces nos pide algunos datitos como autor, el año, cuál es el material, si es electrónico. Entonces nosotros ingresamos todos esos datitos y le damos crear citación, por ejemplo, y nos aparece la citación dentro de la lista de citaciones o de las referencias. Entonces les voy a subir un video de eso para que ustedes lo vean, para que si quieren puedan aplicarlo a su documento. Vamos a ver. Referencias de ebook completo. Dice autor, lo que les decía, la fecha, el título del libro y de dónde lo obtuvieron. Esa sería una referencia de un ebook completo. Si queremos hacer referencia a un capítulo de un ebook, pondríamos el autor, el título del capítulo, el título del libro y de dónde lo obtuvimos. O de igual manera el autor, la fecha, o sea, es el año, el título del capítulo, el título del libro y obtenido de DOI. Ese es un tipo de documentación también, un tipo de documento electrónico. Y la citación en el texto es la misma siempre, autor y fecha. O sea, esto es para que se den cuenta que siempre vamos a tener un tipo de citación. Siempre para todos nos piden autor y fecha. A excepción de la literal donde nos decía que no había un autor, entonces colocábamos las primeras palabras del documento de investigación. ¿Cómo citar entrevistas? Dice, la citación y referencia de entrevistas va a depender de la naturaleza de la entrevista. Si es recuperable, o sea, de una grabación, de un podcast o está transcrita, se hará según su formato. Cuando se requiere citar, dice, una entrevista informativa, es decir, una entrevista realizada por el investigador a una persona conocedora del tema, dice, es necesario que se asegure que esta persona quiera aparecer como fuente.
En tal caso, acepte, dicen, aparece en el texto como fuente, se cita la entrevista como una comunicación personal y la cita se realizará dentro del texto. Vamos acá, ejemplos, dice, los ejercicios matutinos sirven para la activación de tu cuerpo y le brindarán elasticidad para que durante el día tengas menos probabilidades de sufrir una lesión. R. Tejero, Comunicación Personal, 5 de mayo. O sea, autor, el tipo de comunicación, bueno, aquí tipo de comunicación para saber que fue una entrevista y la fecha en que se realizó. Dice que esta cita en el texto dice no es necesario agregarla en el listado de las referencias. Dice, es importante mencionar que las comunicaciones personales que pueden ser producidas por los participantes de investigación no deben ser citadas, puesto que esto vulneraría la privacidad de los participantes. Citaciones de Facebook o Twitter, si tuviéramos, dice este tipo de referencias es la que se utiliza de forma habitual para un video. Si se conoce el nombre del autor real y su nickname o nombre de usuario, en la cuenta se debe utilizar de la siguiente manera. El autor o el nombre del usuario, el año, mes y día, el título del video y de dónde fue obtenido. Dice, si solo se conoce el nombre del usuario, podríamos hacer el nombre del usuario, año, mes, día, el título del video y obtenido de. Dice, la cita en el texto se realiza con el nombre o nickname fuera de los corchetes o paréntesis y la fecha. O sea, tendría que ser en esta parte, perdón. Tendría que ser donde dice el nombre de usuario. Ahí tendría que ir ya sea el nombre de él o su nickname. Ok. Referencias. Dice que las referencias más utilizadas en la norma ZAPA son de publicaciones periódicas como los artículos que aparecen en revistas y o documentos de carácter científico. Por ejemplo, un libro con autor, lo vamos a colocar de esta manera, el apellido, el año, el título del libro, la editorial, hasta aquí, ¿ven? El ejemplo sería Crick F, el año 94, el título, la búsqueda científica del alma, la ciudad Madrid, España y la editorial Debate. Dice acá, importante, dice, la nota, como se observa, el título debe ir en cursiva. O sea, el título del libro, ¿va? Libro con editor, capítulos escritos por varios autores. Entonces aquí ya metemos a varios. Tiene que ser el apellido, ED. Este ED va de cajón. El año, el título del libro, la ciudad, el país y la editorial. El ejemplo, Wilber K. ED del 97, el paradigma holográfico, Barcelona, España, editorial Kairos. Entonces aquí en el ED sabemos que hay más autores, más de un autor. Libro en versión electrónica. Aquí vemos el DOIBE, que es otro tipo de documento electrónico. Cuando queremos hacerlo de un libro o versión electrónica de una referencia, aquí utilizamos el apellido, el año, el título y de dónde lo recuperamos. O sea, de dónde está el documento. Entonces quedaría de Jesús Domínguez del 87, la autonomía administrativa en Puerto Rico y recuperado de y el link donde está el documento. Igual para el DOI, lo único que cambia con el DOI es que aquí vamos a colocar DOI y el número, este codiguito. Ese código, si no estoy mal, es como que el identificador del libro. Entonces con esto lo podríamos ubicar. Capítulo, si solo queremos hacer referencia a un capítulo del libro, entonces ponemos apellido,
el año, el título o la entrada, el libro, el país, la ciudad del país y la editorial. Por ejemplo, dice Molina B. Toda la referencia que queremos hacer es que los estudiantes no leen ni escriben. El reto de la lectura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en H. Mondragón ED. Leer, comprender, debatir, escribir, escritura de artículos científicos por profesores universitarios. Y tienen las páginas de dónde a dónde. El lugar que es Cali, Valle de Cauca, sello editorial Javeriano. Esta sí está, esta sí está bien complicada de poder, o sea, de elaborarla. Creo yo que esta es de las más complicadas que he visto para, para elaborar. Pero no creo que vayamos a utilizar eso, más que todo por conocimiento. Las publicaciones periódicas de artículos científicos, dice, tenemos el apellido, si hubiera otro apellido o el otro apellido, la fecha, el nombre del artículo, nombre de la revista y el volumen. O sea, si esto fuera como revistas que salen de manera periódica, mensuales podría ser, entonces podríamos hacerlo acá, y las páginas. El artículo con DOI es básicamente bien similar el que vimos acá, un capítulo, por ejemplo, de un libro. Este es de un artículo, ¿va? Pero lo que va cambiando es el DOI, donde lo vamos a encontrar. Artículo sin DOI, artículo impreso. Si no tuviéramos el DOI, básicamente aquí lo omitimos. Artículos en línea. Está el apellido, el título del artículo, el nombre de la revista, volumen, número, las páginas y de dónde fue recuperado. Y variación de acuerdo a los autores. Aquí vamos a ver, dice que vamos con el apellido, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número y las páginas. Como ejemplo tenemos Tarlasi 2010, A Historical View of the Relation Between Quantum Mechanics and the Brain. Tenemos acá, ¿qué sería ese 8? Es el volumen y el número y las páginas a las cuales vamos a hacer referencia. Este sí está bien largo. Tenemos acá, bueno, esta parte no la vamos a ver. Aquí sería de 2 a 7 autores, de 8 a más autores. Aquí se complica más la cosa, ¿no? De manera así, bueno, aquí podemos ver aquí, dice todos los autores como se muestra anteriormente. Sí, solo el último, dice. Debe estarse los primeros 6 seguidos de puntos. Si fuera un periódico, forma básica, impreso con autor, impreso sin autor y en línea. Aquí en línea ya sabemos que siempre vamos a poner recuperado de y el lugar donde lo estamos recuperando. Si es una revista impresa o en línea, esta parte la vamos a hacer solo así porque no vamos a entrar tanto a esto. Informes de autor corporativo, informe gubernamental, sinopsis y conferencias y trabajos de tesis. O sea, estamos haciendo referencia a otros trabajos de tesis. Y esta parte sería la de las normas APA y cómo hacer citaciones y referencias. Se complica un montón cuando ya empiezan a ver muchos autores, las variaciones que no tiene autor o sí tiene autor. Para cada una de ellas, si el documento es en línea o si no tenemos autores, si no tenemos el nombre del título del documento, si no tenemos, bueno, el año para todas biaño, ¿va? Pero así iría la cuestión con los documentos. Entonces, dudas, preguntas,
con esta parte de las normas APA. Creo yo que si estamos aplicando nosotros esto, creo yo que nos iríamos más por las primeras, la citación de 40 o menos palabras, las referencias a documentos en línea, a libros publicados en línea. Facebook y Twitter no creo yo que por ahí había uno que hacía referencias a videos, cosas así, ¿verdad? No vamos a meternos tanto a complicarnos la vida con referencias. Y va, sí quedaría en otro documentito. Digamos acá, se nos quería decir también que, por ejemplo, para hacer esto, digamos que nosotros quisiéramos meter o sea, si lo queremos trabajar aquí en Word, yo lo que recomendaría es de que ustedes crearan sus propios estilos acá en su documento. Para que digamos, yo creé este estilo general, que lo que me va a hacer si se lo aplico a este, es poner, vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Le puso, ¿qué fue lo que le puso? Tiny Roman 12 alineado a la izquierda. Si yo quisiera un título, digamos acá, modificar, basado en título 1, por ejemplo, y le voy a colocar nivel 1 y va a ser Tiny Roman 16 negro. Así. Ya tengo el nivel 1. Para el nivel 2, lo que me faltó del nivel 1 es que esté centrado.